es psicólogo clínico, doctor en Psicología Clínica de Columbia University y director de investigación del Instituto Milenio para la investigación de depresión y personalidad MIDAP. Dante, por su parte, es doctor en astronomía de la Universidad de Arizona, postdoctorado por el European Southern Observatory y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, e investigador asociado del Instituto Milenio de Astrofísica Más. Aquí los dejo con ustedes y les damos un gran aplauso. Yo no voy a hablar de la salud de los astrónomos, de la salud mental. Voy a hablar de un poco de viaje a las estrellas y cuáles son los desafíos, pero comenzando con la motivación. Es que los seres humanos somos exploradores por excelencia y en la exploración espacial está el futuro de la humanidad. La Tierra ya no está quedando chico. Además promete muchísimas riquezas, claro que a largo plazo. Y otra motivación muy grande es que queremos mejorar la Tierra. Todos sabemos que la Tierra está cambiando y necesitamos tener una visión global para poder curar de todos los problemas que tiene, por ejemplo, el aumento de temperatura. Y ahora, esta exploración espacial no es tan sencilla y es una empresa multidisciplinaria. Se necesitan de verdad distintos componentes, distintas profesiones, hasta ahí abajo administradores, abogados, ¿no? Sí, pasando por lo que ustedes más se imaginan que son astronautas. Es verdaderamente una de las pocas empresas humanas que son tan multidisciplinarias y por lo tanto son bien complejas, no son sencillas. No hay una persona que pueda concentrar todo este conocimiento. Esto es una empresa, es un trabajo conjunto. Y por supuesto hay desafíos tecnológicos de los cuales no me voy a ocupar, pero ustedes ya han leído seguramente todo tipo de desafíos, que va una gran variedad de problemas tecnológicos, desde detalles pequeños. Por ejemplo, para cada cosa hay que llevar triple, o sea, hay que tener triple redundancia. Si lleva una cámara de fotos, no puede llevar una sola, tiene que llevar tres, porque por los problemas. Se decidió que doble redundancia no era suficiente, hay que llevar triple. Y un millón de otros problemas, pero esto no es el objetivo de la charla. El objetivo son otros desafíos, y eso voy a tratar de tocar así unas pinceladas nomás de estos distintos temas, sobre cuáles son los otros desafíos. Son también muy variados, y les quiero notar el último que escribí ahí abajo, que es lo desconocido. Y estamos en la misma etapa en que estaba Cristóbal Colón, partiendo del puerto de Palos. Estamos enfrentándonos a problemas que no sabemos cuáles van a ser ni cómo solucionarlos. Pero esta empresa humana está funcionando bastante bien hasta ahora y promete un gran futuro. Esta es nuestra Tierra, por supuesto. Acá estamos todos. Esta es vista cuando nos alejamos de la Tierra por la nave Messenger hace algunos años en su viaje hacia Mercurio. Mercurio es uno de los planetas más cercanos. Cuando llega a Mercurio saca la foto que ven a su derecha y ahí está la Tierra y la Luna. De un poquito más lejos, al mismo tiempo, en el mismo mes, la nave Cassini sacó una foto mucho más lejos, de 1500 kilómetros de distancia, y ahí estamos todos nosotros. Ahí está todo lo que conocemos. Es realmente, no hace pensar a uno cuán chiquitos somos, pero acá, en este mundo donde están todos los seres vivos, tenemos estas cosas que son las que lo hacen el mundo ideal. El problema es que ya nos está quedando chico y necesitamos explorar, salir un poco para afuera. Y hay algunas opciones, y las opciones son comenzando
por lo más cercano. Tenemos que aprender a vivir en órbita. Ya están viviendo en órbita los astronautas por un par de años, es el récord. El paso que sigue es hacer una base lunar y tratar de vivir en la Luna. Después, por supuesto, la misión a Marte. La misión a Marte es en la que todos tenemos más esperanza, porque es otro mundo que podemos tratar de colonizar. Además está minar los asteroides o también colonizar lunas de Júpiter y Saturno, que están un poco más distantes, o sea, bastante más distantes. Y finalmente, si se puede, viajar a las estrellas. Pero eso es mucho, mucho más allá, como les voy a mostrar en un ratito. Y la Luna, debido a la proximidad, ha sido el cuerpo que más ha sido explorado. Ustedes conocen las misiones Apolo. El problema de la Luna es que no tiene atmósfera, no hay aire, tampoco tiene agua, creemos, salvo tal vez un poco de hielo en los polos. Y entonces es difícil, es un ambiente muy agreste. Estas misiones Apolo duraron típicamente una semana, 3 días de ida, un día por ahí y 3 días de vuelta. Y es difícil explorar la Luna porque la gravedad es muy baja, por ejemplo, presenta dificultades. No obstante eso, se hicieron muchísimos experimentos y aprendimos muchísimo de la Luna. Hasta se llevó un auto a la Luna. No me acuerdo qué marca era, pero es uno de estos autos parecidos a los que tenemos en la Tierra. Claro que a veces hay pozos parecidos a los que hay en las calles de la Tierra. Se exploraron muy pocos kilómetros del suelo lunar con estos instrumentos y la exploración puede ser peligrosa, ¿no? Porque te puedes encontrar con un pozo bien grande. Pero la conclusión en general es que no es interesante, es una piedra estéril. No sirve para exploración minera y no puede albergar vida fácilmente. De todas maneras es muy interesante para hacer una base y de ahí partir a explorar el resto del sistema solar, porque por términos de costo es mucho más fácil despegar desde la Luna. Pero entonces, veamos qué otras opciones tenemos. Mercurio está demasiado cerca del Sol, las temperaturas son muy altas, tampoco tiene atmósfera, no es un mundo muy benigno. Venus es peor, tiene una atmósfera, pero esa atmósfera está cubierta por nubes, que no son nubes de vapor de agua, como en la Tierra, sino que son nubes de ácido sulfúrico. En Venus llueve ácido sulfúrico, nieva ácido sulfúrico, y ese es el material de que están hechos las baterías de los autos, es tremendamente venenoso. Además que la temperatura en la superficie, porque es un efecto invernadero extremo, la eleva a muy muy alto, a unos 500 grados en la superficie o más, y las presiones también son muy grandes. Entonces, tal vez al principio Venus era un mundo indicado para la vida, pero ahora ya no lo es terriblemente venenoso. Y bueno, si vamos más allá, Urano y Neptuno, por ejemplo, son gigantes de agua y de helio y hidrógeno, que son gases venenosos, tampoco podríamos sobrevivir ahí. Además de que están muy muy lejos del Sol, entonces la temperatura sería de menos 200 grados bajo cero, centígrados. Las presiones también son muy elevadas y tienen muchísimos otros problemas. El mundo en el cual todos ponemos nuestras esperanzas, nuestras apuestas, es Marte. Carl Sagan decía que en algún lugar algo increíble está esperando para ser descubierto, y él decía que ese lugar era Marte. Y muchos compartimos su opinión. ¿Cuál es la diferencia entre la Tierra y Marte? La mayor diferencia, bueno, en Marte es un poco más pequeño, pero la mayor diferencia en términos de exploración humana es el agua. En la superficie de la Tierra hay agua líquida. La superficie de la Tierra tiene una temperatura promedio de unos 20 grados centígrados. Marte es mucho más frío, menos 60 grados centígrados en promedio. Bueno, durante el día puede llegar a los 0 grados, pero durante la noche puede bajar a menos 100 grados. Entonces, no sabemos si hay agua accesible para los astronautas, pero todos soñamos con la misión a Marte. Ese es nuestro próximo paso. Y hay ventajas y desventajas, y siempre recomiendo la película de Martian, porque es una buena representación de
de la realidad. Hoy día tenemos fotos muy detalladas desde órbita de Marte. Hay varias naves que están orbitando y sacando fotos en alta resolución. También desde la superficie. Ha habido robotitos desde el Pathfinder, que tenía el tamaño de un horno de microondas, una cajita así de unos pocos kilogramos, hasta los últimos Spirit Opportunity, que pesan son como un pequeño auto, pesan unos 600 kilogramos, y se exploraron varios kilómetros de suelo marciano. Estos robotitos han durado más de lo previsto, lo cual es bueno, y por supuesto han sido esterilizados debidamente, y ese es uno de los problemas grandes que tenemos para la exploración de Marte, porque no queremos contaminarlo ni que nos contamine. Pero ¿qué es lo que aprendimos? Bueno, que el suelo es como el desierto de Atacama, ¿sí? Es puro arena y piedra, color rojizo, porque ahí es donde está el oxígeno, las piedras están oxidadas. Si pudiéramos ir y calentar las piedras, saldría el oxígeno a la atmósfera. Y creemos que hay agua debajo de la superficie, tenemos gran evidencia de que hay agua debajo de la superficie. Y para explorar Marte hay ideas muy interesantes, como por ejemplo usar a Phobos como una base y de ahí extender un cable en el cual puedan subir y bajar los astronautas de Marte. Y es bastante realista, es bastante práctico, se puede hacer y abarata muchísimo los costos. Eso podría ser una entrada a Marte. Ahora, la gran ventaja de poder llevar astronautas a Marte es que podemos hacer los experimentos in situ, investigar las cosas, es mucho más versátil. Ahora hay innumerables problemas de una misión tripulada, comenzando por la duración de la misión de un par de años, porque necesitas 6 meses de ida, te tienes que quedar un año en Marte hasta que la configuración orbital sea la ideal para volver, y 6 meses de vuelta. Entonces, un par de años, 2 o 3 años dura la misión de Marte, 26 meses. Hay que protegerse de la radiación y de la gravedad baja durante el viaje, altas gravedades al aterrizaje y al partir, etc. Las comunicaciones se demoran, hay muchas complicaciones en esta exploración a Marte, en llevar una misión tripulada a Marte, pero nos estamos preparando. Este es el próximo auto que va a ir a Marte, un robot muy complejo, tiene 1,5 toneladas, y esto es una foto sacada en Phoenix, creo, cuando ya lo están preparando, está por partir en algunos meses. Ahora, ¿cuál es la idea de Marte? Creemos que tuvo agua, estamos 99% seguro de que tuvo agua. De hecho, tal vez tuvo agua y tuvo vida antes que la Tierra. El problema es que no sabemos por qué el agua desapareció de la superficie. Sabemos que la atmósfera se evapora de a poquito, pero eso no es el mayor problema. El mayor problema que enfrentamos es tener un reservorio de agua en la superficie, porque los astronautas necesitan agua para sobrevivir. No sabemos si esto es algo cíclico, que ocurre cada 1.000.000 de años, o si es que ya el agua se fue. Pero creemos que hay agua debajo de la superficie, y la posibilidad de vida en Marte, bueno, ya sabemos que marcianos no hay, que no hay océano, no hay palmeras, no hay playas, pero podría haber vida microbiana. Eso no está descartado, y esa es la misión de las próximas, la misión científica de los próximos viajes a Marte. Ahora, tampoco está descartado que en el pasado haya habido vida en Marte. Para eso necesitamos enviar astronautas, porque es muy difícil hacer estos experimentos automáticamente. Y por supuesto, en el futuro todos soñamos con terraformar Marte. Es un poco egoísta, no sé si es apropiado que nos apoderemos de un planeta, pero no sabemos si en el futuro vamos a poder, como en la película, plantar papas y alimentarnos ahí. Yo creo que sí, soy bien optimista con eso. Ahora, ¿qué otras opciones hay? Marte no es la única opción en el sistema solar. También están las lunas de Júpiter. Ese Júpiter es un planeta gaseoso con atmósfera venenosa, gravedades muy altas, campos magnéticos tremendos. Pero Europa, que es la lunita que ven ahí, es una esperanza que tenemos, porque las fotos primeras nos mostraron que estaba agrietado el
Por supuesto, esto no son supercarreteras de una civilización europea. Esto, lo que está pasando es que ahí está cubierta de hielo y el hielo se parte. Entonces, si tú ves la superficie de Europa, son como icebergs que se han partido y están separando o juntándose. Están flotando sobre un océano de agua líquida. No sabemos cuál es el espesor del océano de agua líquida en Europa. Tampoco sabemos si hay vida debajo de la superficie. El espesor de ese hielo, que es extremadamente duro como el acero, es una de las mayores dificultades para explorar las fuentes debajo del mar. Pero sabemos que el océano de Europa es incluso mucho más grande que el océano Pacífico en cantidad de agua. Y otras lunas de Júpiter también tienen océanos de agua líquida debajo de la superficie. Hay mucha agua también en Saturno, que es el señor de los anillos, también es el señor de las lunas, porque tiene unas 60 y tantas lunas, pero esos anillos están formados por hielo de agua, por cubitos de agua que están flotando, todos al unísono, alrededor del planeta, orbitando, y ocurrieron cuando un cometa se despedazó, acercándose al planeta. Y las lunas de Saturno, hay un par que son muy interesantes también. Por ejemplo, Titán. Titán es la más grande luna del sistema solar y no sabemos por qué tiene atmósfera. Encelado es otra interesante, que es la lunita más pequeña que ven ahí. Las fotos de Titán indicaron que tiene continentes, tiene ríos, tiene lagos, tiene océanos y mares. El problema es que la temperatura es de 180 grados bajo cero y nada puede permanecer líquido, salvo alcohol. Entonces en Titán llueve alcohol, nieva alcohol y se puede esquiar en las pistas de alcohol. A algunos les gusta mucho eso. Pero la única foto que tomó la nave Huygens cuando aterrizó en Titán, antes de perder el contacto, por supuesto, las temperaturas son extremas, es la que ven a su derecha, y esos son cantos rodados, ven piedras que son cantos rodados, en realidad no son piedras, es hielo de agua, y cantos rodados ustedes lo encuentran en el fondo de los lagos, en el fondo de los ríos, quiere decir que hay algo líquido ahí, y ese líquido es alcohol. Por supuesto, no sabemos si hay vida ahí, puede haber algún tipo de vida que ni nos imaginamos, pero es un mundo extremadamente interesante de explorar. De hecho, debajo de la superficie, también como Europa, posee un océano de agua líquida. Ahora, similar a Europa está Encelado, que es otra de esas lunas de Saturno, que tiene geysers, y esos geysers se han demostrado que son de vapor de agua, o sea que debajo de la superficie también hay un océano. Tiene estas grietas en la superficie, las grietas se abren así y sale el vapor de agua que está a presión debajo de la superficie. Hay muchos mundos que tienen mares de agua líquida, incluyendo la Tierra, que está en la zona habitable, que conocemos en el sistema solar. Ahora, ¿qué pasa más allá? Carl Sagan decía que todas las civilizaciones se extinguen a menos que exploren el universo. Y ese es el camino que debemos tomar, tratar de encontrarnos con otros amigos. Y para eso, por supuesto, necesitamos nueva tecnología. No podemos ir a las estrellas con la tecnología actual, y se está desarrollando esa tecnología, como las velas solares, por ejemplo. Ahora, pero antes de viajar a otro lado, hay que estar seguro de que hay otra Tierra. Entonces, primero tenemos que usar la herramienta del astrónomo para buscar esas tierras como la nuestra. Y ya desde hace muchos siglos nos imaginamos que hay otras tierras como la nuestra. De hecho, Giordano Bruno decía que existen infinitos mundos. El problema es cómo encontrarlos. A él no le fue bien con eso, pero a nosotros sí, estamos encontrando nuevos mundos. Y estos son los llamados planetas extrasolares alrededor de otras estrellas. Es muy difícil encontrarlos, muy difícil, pero los astrónomos son suficientemente hábiles como para combatir este problema de brillo, de contraste, de distancia. Y los resultados son que hemos encontrado miles de planetas y la variedad es enorme. Ahora, la pregunta del millón es si hay una sola Tierra o no. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Si es un planeta potencialmente habitable, o sea, que tenga agua líquida y tenga atmósfera y que sea el tamaño y masa de la Tierra para tener más o menos la misma gravedad.
Y eso es lo que no sabemos. Entonces, el viaje a las estrellas tiene una dificultad que es la más grande de todas, y que es la del tiempo, la duración. Las estrellas están muy lejos. Un viaje a la Luna dura una semana, les conté, viaje a Marte 2 años, un viaje a Saturno, Júpiter, 20 años, y de vuelta, ¿no? Estamos hablando. Ahora, ¿cuánto para el viaje a las estrellas? Varias generaciones. Esta es mi abuela, cumplió 101 años y falleció la semana pasada. Y acá hay 3 generaciones, hay 4 generaciones, perdón. Este es con su bisnieto. Y esa es la limitación fundamental. Más o menos 100 años. Eso es lo que tenemos para viajar. Más de eso no tenemos los seres humanos. ¿Y cuál es la estrella más cercana? ¿Cuánto nos demoraría en llegar? Esta es la Vía Láctea, que ustedes pueden ver a la noche como una franja así brillante en el cielo. Se ve muy bien desde fuera de Santiago. Y ahí está marcada la estrella más cercana, que es Alfa el Centauro, que en realidad es una estrella triple. Y una de esas, Próxima Centauri, es la estrella más próxima, que se encuentra un poquito más de unos 4 años luz. Pero, ¿cuánto nos demoraría llegar a 4 años luz? 1000 años, con la tecnología actual. Podemos desarrollar nueva tecnología y se está desarrollando. De hecho, se están planeando mandar nanosatellites, que el viaje dura 100 años, y de ahí nos manda una foto, la foto viaja y llega 4 años más tarde. Entonces, después de 104 años, tendríamos la foto del planeta alrededor de Alfa Centauri. Ahora, hay planetas habitables en las estrellas más cercanas, que son Próxima Centauri, Ross 128, la estrella de Kapteyn. No sabemos si tienen agua, no sabemos si tienen vida, pero estamos a punto de hacer unos descubrimientos increíbles, y los más jóvenes de ustedes van a participar de esos descubrimientos. Entonces quiero concluir diciendo que acá hay un potencial enorme. Ahora, es muy difícil esto es ciencia bien que demanda mucho trabajo. Pero trabajando y aprovechando estos laboratorios naturales, podemos hacer experimentos y ser líderes. Y uno de esos experimentos, o algunos de esos experimentos, les va a contar mi amigo Alex a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, Dante. Sí, efectivamente, después de este contexto, mi idea es hablarle un poco de algo que está anunciado en el título de la conferencia, que quizás los aspectos tecnológicos están relativamente resueltos, pero los desafíos y el desafío científico que tenemos es entender también los aspectos psicológicos y de salud mental. Quiero partir indicando que el desafío que yo les quiero presentar y la evidencia que se ha podido acumular y las posibilidades que tenemos de hacer investigación en este problema acá en Chile no tienen que ver con viajar de esta manera, ¿sí?, a un lugar como este o un lugar como esta es la visión de Elon Musk, digamos, sino que el desafío que tenemos es viajar de esta manera a un lugar como este. ¿Sí? Como les preguntó, como mostraba recién Dante, que cambia mucho las cosas. ¿Sí? Es bastante más inhóspito y más difícil este tipo de condiciones. O quizás se va a ver así, o así como en la película The Martian, que es cuando alguien ya va y hay cierta infraestructura instalada, que es bastante distinto a ser el primero o la primera en llegar. Así se pensaba que iba a ser la exploración espacial en los años fines de los años 60, ¿sí? Y más bien hoy en día se ve así. ¿Sí? Este es un buen día porque llegó fruta, digamos, ¿sí? Que es algo que se puede hacer solamente en la estación espacial, que está cerca de la Tierra, pero no en un viaje, por ejemplo, a Marte, que está mucho más lejano. Entonces tenemos más o menos la cohetería, ¿sí? Estos son algunos modelos de SpaceX, digamos, que es esta empresa privada que ha avanzado mucho en esto, pero sabemos que el viaje a Marte se demora 2 a 3 años, toda la misión 6 meses, quizá un poco menos, dependiendo cuánto se elige cargar combustible versus cuánto se elige cargar infraestructura. ¿Sí? Más combustible, más propulsión, más rápido; más infraestructura, menos propulsión, más lento. ¿Sí? Pero según Elon Musk, por ejemplo, en 7 años ya vamos a tener la cohetería suficiente para mandar una tripulación a Marte y que pueda volver.
La parte tecnológica pareciera ser que está bastante desarrollada, ¿sí? La cohetería. Pero ¿qué sabemos sobre los desafíos psicológicos de un viaje de esta naturaleza? ¿Cuáles son los precedentes? ¿De dónde sacamos evidencia? ¿Qué nos basamos? ¿Qué experimentos hacemos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Sí? Una forma en que se ha investigado este tema es con experimentos análogos, es decir, generar condiciones en la Tierra que sean lo más parecidas a lo que sería estar en una lata de sardinas por 6 meses de ida, 1 año en Marte y 6 meses de volver, ¿sí? Esto en Hawái, en la punta de un volcán, esto en el Mars 500, que es un experimento donde estuvieron encerrados por mucho tiempo, esto en la Antártica, y esto también Nemo, que son cápsulas que están sumergidas. Tienen distintos parecidos y distintas diferencias con lo que sería más o menos una misión a Marte. Pero todos estos experimentos no tienen suficiente validez ecológica, porque al final del día los participantes saben que si tienen cualquier problema, si tienen una carie o en una misión rusa, un astronauta tuvo un sueño de que tenía una carie y empezó a darle pánico de qué pasa si me viene, digamos, un dolor de muela acá, ¿qué hago? ¿Quién me saca? ¿Quién me saca aquí? No puede, no hay nadie. No se puede caminar para afuera, enojarse con todo el resto y decir, ¿saben que me tienen hasta acá? Yo me voy, salgo, déjenme tranquilo, voy a dar una vuelta. No hay dónde dar una vuelta. ¿Sí? No hay cómo salir. Entonces, todos estos experimentos no tienen la suficiente validez ecológica como para ser marcadores confiables de lo que sería la exposición humana a la mayor adversidad que nos podemos imaginar. ¿Sí? No hay microgravedad, por ejemplo, ¿sí? Que es probablemente uno de los desafíos fisiológicos más importantes de la exposición a este tipo de viajes. Falta gravedad, microgravedad. Falta atmósfera afuera, yo no puedo salir a respirar, a escuchar los pájaros, incluso si estoy en la Antártica a respirar un aire congelado por un par de minutos, pero fresco, y poder pensar de verdad, ¿sí? El peligro es real, no es simulado, pese a que algunos de estos experimentos análogos tienen peligros reales evidentes, ¿sí? Estar en una cámara, digamos, al fondo del mar, y la imposibilidad absoluta de rescate. ¿Sí? No hay posibilidad de rescate. Mientras más se alejan de la Tierra, más dependen de la tecnología y más dependen unos de otros, los astronautas. Ninguna posibilidad de rescatar. ¿Sí? Imagínense eso. No hay nadie que pueda venir a ayudar. Nadie. ¿Sí? Están solos. Otra fuente de evidencia que es más realista, por cierto, es la experiencia que viene de las bases, de las estaciones espaciales. Mir, la Estación Espacial Internacional. Hasta la fecha, aproximadamente 460 astronautas han estado en el espacio, solo un 10% mujeres, es una falencia en la evidencia, no sabemos, 10% es muy poco, ¿sí? Sabemos, hoy en día hay de acuerdo que las tripulaciones deben ser mixtas, ¿sí? Que eso funciona mucho mejor. Y aproximadamente 80 años de horas de vuelo acumuladas, que pueden servir para hacerse una idea de lo que significa esto. Un astronauta, Scott Kelly, que es el que ha estado más tiempo en la Estación Espacial Internacional, escribió un libro, se lo recomiendo mucho, donde explica y se detiene bastante en los aspectos psicológicos, de lidiar con proximidad forzada a otro astronauta, de no poder volver, de echar de menos a su mujer, de echar de menos a su hijo, ¿sí? Y ahí está la Tierra, digamos, desde la ventana, una de las ventanas. Pero la Estación Espacial Internacional está a 300 kilómetros de la Tierra. 300 kilómetros. La posibilidad de rescate es eficiente, bien estudiada, posible. Hay comunicación. Por ejemplo, una astronauta en la Estación Espacial hablando con una niña en un colegio y hablan típicamente con estudiantes en distintas partes. Pueden comunicarse con su familia en tiempo real. ¿Sí? No con una latencia de 20 o 40 minutos, que es lo que se demoraría un mensaje de Marte a la Tierra, y después esperar 40 minutos con un ancho de banda bajísimo, con lo cual no se pueden mandar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, incluso la Estación Espacial Internacional es bastante cómoda, en el sentido que está cerca. 300 kilómetros no es nada. No sé, Talca, ¿quién llega a Talca? ¿Sí? Chillán hasta 500 kilómetros, por ejemplo. O sea, Chillán está más lejos que la Estación Espacial Internacional. Desde la Estación Espacial Internacional se ve la Tierra.
Los astronautas reportan que han estado en la estación internacional que uno de sus pasatiempos favoritos es mirar la Tierra. Hay estudios que han mostrado que en su tiempo libre, y la idea es que los astronautas tengan bastante tiempo libre, lo que más hacen los astronautas es sacar fotos y mirar por la ventana a la Tierra. ¿Sí? Es maravilloso. El de la Luna también se ve. La única huelga que han hecho los astronautas en la historia de la exploración espacial fue cuando les prohibieron mirar por la ventana. ¿Sí? En Skylab, en 1973, se estaba acabando la misión y el control de misión quería aprovecharlo al máximo el tiempo de los astronautas en la base, en la estación. Entonces les pusieron más trabajo y están muy ocupados. En la Estación Internacional Espacial hay 400 experimentos que están corriendo, están todo el día ocupados. ¿Sí? Entonces acá no pierdan el tiempo, trabajen más, duerman menos, ¿sí? Para aguantar en eso un ratito más, y no pierdan tiempo mirando por la ventana. A huelga. Estuvieron un día entero sin pescar a la base. No contestaron el teléfono. ¿Sí? Nosotros contra ellos. El nosotros contra ellos es un desafío. Puede pasarle una tripulación. No nos entienden, estamos acá solos, ellos están allá. Nosotros contra ellos. Si ven la película Apolo 13, van a poder ver un poco de esas interacciones, de esas fricciones. Ustedes están allá, nosotros estamos acá. ¿Sí? Hay una coordinación entre los astronautas y lo que está ocurriendo en la Tierra que puede ser problemática. Entonces estos son los tres huelguistas, digamos, que hicieron esta pequeña huelga. Desde Marte la Tierra se ve así. No hay ninguna ventana donde yo pueda ver esta maravillosa esfera azulina, ¿sí? Donde está todo lo que yo conozco, todo lo que yo quiero, mi familia, todo está ahí. Eso es la Tierra, desde Marte. Se pierde esa posibilidad. Imagínense esa... No hay posibilidad de rescate. Están en un ambiente absolutamente hostil y ni siquiera pueden ver su casa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones a las que están sometidos los astronautas? Una dependencia absoluta de la tecnología para sobrevivir y para ejecutar cualquier tarea. ¿Sí? Niveles altos de aislamiento social y encierro, alto riesgo, muy peligroso, y los costos asociados al fracaso son potencialmente mortales. ¿Sí? No se puede equivocar. Demandas fisiológicas, psicológicas y cognitivas extremas, rendimiento constante, estrés constante. ¿Sí? Siempre hay algo que hacer, siempre puede haber una emergencia, y si hay una emergencia tengo que pensar. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando estamos en una situación de emergencia? Pánico. El pánico es una respuesta que evolucionó con nosotros para prepararnos para una acción de ataque, huida o congelarnos. ¿Sí? Para eso es el pánico, para eso tenemos esa emoción, nos sirve. ¿Sí? Pero allá arriba hay que pensar. ¿Sí? Si ustedes ven la película de The Martian que mostraba antes, el tipo tuvo que pensar. Si entraba en pánico, si los astronautas entran en pánico, se acabó todo. ¿Sí? Y muchas interfaces que son críticas y muy complejas, de humano a humano, de humano a máquina y de humano al ambiente. Son interfaces que son muy difíciles y que requieren coordinación, cooperación y comunicación en los equipos. Es una exigencia muy alta. ¿Podemos ver el video? Quiero que escuchen esto un segundo. No sé si se puede. Hay que abrir. Ahí está. ¿Se puede subir el volumen un poco? Este es el sonido en la Estación Espacial Internacional. Todo el día, todo el rato. Una nave que iría hacia Marte sería algo parecido. Todo el día durante 6 meses. Es difícil dormir. ¿Sí? Entonces tenemos condiciones de estrés. Estrés físico, por microgravedad, por radiación, ¿sí? Algunas de las cosas que comentaba antes. Ciclos de luz, oscuridad, ruido, vibración, temperatura, iluminación, calidad del aire. La esposa del astronauta que le mostró recién Scott Kelly sabía al tiro, cuando conversaba con él, que los niveles de CO2 estaban malos porque él estaba irritable. Y como los equipos en esa época de renovación de aire de CO2 emitido por el cuerpo humano son muy complicados, nunca los corrían a
capacidad máxima. Entonces el aire estaba siempre como Santiago, un poco, ¿sí? Quizás un poco peor. Y eso afectaba inmediatamente el ánimo, se ponía irritable, ¿sí? Cuando había mal aire. Desafíos psicológicos, aislamiento, encierro, peligro objetivo, monotonía y aburrimiento. En la estación espacial tienen mucho trabajo constantemente, pero un viaje a Marte durante 6 meses, la cosa se maneja sola. No es la nave donde está el piloto manejando la nave, digamos. Se maneja sola, no hay nada que hacer. Aburrimiento, un gran problema, ¿sí? Como en las películas de ciencia ficción la gente se congela, ¿no es cierto? Está en un estado de criogénesis, no sé cómo se llama, pero eso no existe, eso no se puede hacer, no sabemos cómo hacer eso, ¿sí? Diferencias culturales, muchas de las reacciones, hay diferencias culturales y también muchas de las misiones han sido con diversidad cultural. Gente de distintos países, eso genera problemas, genera conflictos. Esta es una foto de la estación Mir después de un accidente con una cápsula que venía a reabastecer, que tiene que ver con la posibilidad de error humano. ¿Cuáles son las consecuencias de esta exposición al estrés, a estresores que les comentaba recién? Estrés, problemas vestibulares, trastornos en el sueño, eso es muy importante, voy a hablar de eso, ilusiones, desorientación, problemas psicomotores, fenómenos de grupos pequeños como el chivo expiatorio. Es culpa de Pancho. Por él estamos así. Él fue el que no hizo su tarea bien, no vio el indicador que tenía que ver bien, y por eso estamos así ahora, ¿sí? Error humano. Un estudio que se hizo, bueno, voy a poner esto. Bueno, y todos estos problemas, todos estos estresores, ¿sí? Rodeados más encima de las condiciones más adversas que se pueden imaginar. Problema número 1: biorritmos. Los seres humanos, y no solamente los seres humanos, la mayoría de los seres vivos, tenemos una adaptación a los ciclos, ¿sí? De luz que caracteriza la Tierra en un ciclo de 24 horas. Evolucionamos con eso, nuestra ritmicidad se comunica perfectamente con estos ciclos, ¿sí? Si nos sacan de estos ciclos, hay problemas. Por ejemplo, problema en los ciclos de sueño-vigilia. En muchos de los experimentos análogos que se han hecho, una de las reacciones más comunes al encierro y al ruido y a las condiciones de luminosidad adversa es insomnio. Y cuando la gente no duerme, imagínense ustedes cuando no han dormido. Yo ayer me quedé hasta como las 4 de la mañana, no tanto, 2:30 de la mañana armando esta presentación obsesivamente, ¿sí? Y tenía ciertas preocupaciones de si debería hablar algo coherente, porque dormí menos de lo que duermo usualmente. Imagínense dormir en varios días y tener que operar maquinaria de alta complejidad, donde cada error puede costar muy caro, ¿sí? Afecta el rendimiento cognitivo afectivo, y esto es esencial. El problema de que los astronautas puedan dormir es fundamental. Que no haya alteraciones, no haya insulto a la ritmicidad, a los ciclos circadianos. Conservarlos, ¿sí? Un análisis que se hizo de 14 misiones de Mir demostró que había una alta correlación entre errores humanos y alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Los rusos avanzaron mucho más en estudiar los errores humanos porque no tenían esta cosa que tenían en Estados Unidos de idealizar la imagen del astronauta. El astronauta es perfecto. Es the right stuff, decían. Tiene lo que se necesita el astronauta. Un tipo sano, con familia, que estudió, todos los atributos positivos. Entonces, nadie quería ver, bueno, pero acá Panchito se equivocó un poco, ¿no? Por más perfecto que sea, se enojó, se deprimió, ¿sí? Los rusos avanzaron mucho antes en estudiar. Y este es un estudio que tiene esas características, donde se dieron cuenta que si no dormían bien, se producían errores como, por ejemplo, un error que fue muy grave, ¿sí? Hay experimentos, digamos, que se están haciendo precisamente para estudiar las alteraciones circadianas por condiciones de luminosidad adversa, microgravedad y la consiguiente reducción en la actividad física. Están menos cansados. Y no tengo que luchar con la gravedad. Me canso menos, como menos, ¿sí? No absorbo todos los nutrientes que debería, ¿sí? Este es un profesor de la Universidad de Berlín, Hans Christian Gunga, que nos ha ayudado y a mí incluso me mandó información bien interesante para poder
preparar esto, y él está a cargo de este estudio, donde se mide en particular temperatura interna. La temperatura interna está alineada con los ciclos circadianos, es un factor muy importante en la ritmicidad, ¿sí? Cuando uno se va a dormir, baja la temperatura y uno duerme, por eso siempre hay que estarse tapado aunque uno tenga calor cuando se va a dormir, ¿sí? Aislamiento y encierro, otro gran problema. Así se ve la cosa en la estación. Imagínense, 6 meses. 6 meses. Y cuando lleguen a Marte no es que esté un palacio esperando, ¿no es cierto? Van a seguir viviendo ahí, a no ser que haya algo instalado, que sí, ¿sí? Experiencias que viven en submarinos. Hay bastante evidencia que viene de estudios en submarinistas. ¿Y por qué los científicos chilenos podríamos aportar? Chile no está participando tanto en la carrera espacial, pero no solamente tenemos el mejor laboratorio natural para observar las estrellas, también tenemos uno de los mejores laboratorios naturales para explorar adaptaciones psicológicas y fisiológicas a la adversidad. La Antártica. La Antártica es uno de los lugares donde proviene la mejor evidencia análoga para adaptaciones a la adversidad, ¿sí? A ambientes adversos. Tenemos evidencia, digamos, de aventureros que escribieron diarios, ¿sí? Shackleton, Amundsen, que fue el primero en llegar al Polo Sur, Scott, que llegó después y se vino abajo, puede llegar después, tanto así que cometieron muchos errores y todos los miembros de esa expedición murieron. Mientras Amundsen celebraba que llegaron primero, con vigor, porque llegaron y descubrieron donde nunca nadie había llegado, ¿sí? Scott, derrotado. ¿Qué pasa a un astronauta que se derrota? Que no logró la misión. Tienen que volver. No va a funcionar, ¿sí? Este es uno de nuestros pioneros también, es nuestro investigador principal, preparándose para un viaje a la Antártica, para ir a dejar algo de equipamiento e instrumentación. Un viaje difícil, ¿sí? Y esta es la base O'Higgins, ¿sí? Donde la dotación del ejército chileno está durante un año entero, sin posibilidades de rescate, una vez que parte el invierno, ¿sí? Las ventanas para ir son pocas y todo puede pasar. Cuando Klaus Benz fue, él quería bajarse y no se pudo bajar, porque venía una tormenta y había que partir rápidamente a otra parte, a buscar a otras personas que estaban esperando. Todo cambia en un momento. Aislamiento y encierro, se ha estudiado bastante bien esto, surgen en la etapa crítica, depresión, conflictos interpersonales, astenia, una baja generalizada en la energía, falta de motivación, ¿sí? Es una etapa crítica. Los rusos también lo estudiaron con el Salyut 6 y también describieron ciclos donde primero hay adaptaciones fisiológicas, después parece todo funcionar bien y después irritabilidad, labilidad emocional, astenia, hipersensibilidad perceptual. Y estamos hablando de 6 a 12 semanas. Ahí empieza esto. Imagínense 6 meses, ¿sí? Misiones cortas o misiones largas. ¿Cómo seleccionar? Es distinto lo que se requiere para alguien que va a estar en la estación espacial que para alguien que se va a ir a Marte. Va a volver de Marte, un boleto de ida como en Mars One, que es una iniciativa para ir a Marte, pero solamente con un boleto de ida, no ida de vuelta, ¿sí? O boleto de ida y de vuelta, ¿sí? En las misiones largas todo se intensifica y puede ocurrir todo esto: peligro, problemas de radiación, deprivación del sueño, problemas interpersonales, aislamiento. Y esto es lo que tenemos que investigar y en Chile podemos hacerlo, y la idea es usar recursos como la Antártica para poder avanzar el conocimiento y poder tener más claro, porque no lo tenemos muy claro, qué es lo que pasa en misiones largas, no en misiones cortas. Eso. Muchas gracias. Agradecemos a Alex y a Dante. Le invitamos a subir al escenario para entregarles un regalo de parte del Cuarto de Mercurio. En 20 minutos más, en esta misma sala, tendremos a Ricardo Rosas, de la Universidad Católica, con su conferencia Educación del Futuro, aprender a leer de manera inclusiva. Al mismo tiempo, en el Salón A estará Julio Villalobos, de la Universidad Andrés Bello.
Mientras tanto, en el Salón A estará Julio Villalobos de la Universidad Andrés Bello con la conferencia Transporte Verde, Giro Limpio y Sustentable. Y en el Salón C, Claudia Hetz de BNI de la Universidad de Chile dará su charla ¿Podemos cambiar el curso del envejecimiento? Los esperamos en 20 minutos. Muchas gracias.